Bueno, queridos amigos, parece que otras emisoras están haciendo cargo de nuestro editorial de ayer, en el que pedíamos que el presidente se dedique a gobernar y si se quiere dedicar a conversar, pues que se dedique a conversar, pero con licencia para que ejerza la presidencia quien tenga tiempo para ejercerla, ¿no? Sí, señor, se Nos están haciendo sostenemos en eco ello. del editorial, Bueno, pues lo cual se agradece mucho desde estos micrófonos, ¿no? desde luego, esa es una posición muy válida y nosotros opinamos para eso, para que nuestra opinión ayude a formar una Eh, crítica de la nación que dice alguien que nos gobierne, no se alguien que, trata, no se sí, trata, doctor Fernando, como lo intentan algunos periodistas de muy mala fe, diría yo, de muy mala leche. sí, de muy mala leche, que usted esté diciendo o poner en su boca palabras como que el presidente se tome una licencia, que se vaya de la presidencia y ponga a alguien a gobernar. No, usted no está diciendo eso, está hablando del contexto de lo que está ocurriendo. Claro, si el presidente necesita tiempo para adelantar los diálogos como se le está exigiendo la oposición y la extrema izquierda en Colombia, pues alguien que asuma por ahora el trabajo de gobernar porque él se va a dedicar a conversar. Es eso lo que está diciendo, pero no está diciendo en ningún momento que deje la presidencia para que otro la asuma, que es lo que dicen los periodistas. Transitoriamente sí, de mar. Alguien tiene que gobernar. Alguien tiene que gobernar. Es que el país está en una situación gravísima. Es que las necesidades del país son inmensas y el país está en jaque por la acción de unas personas con las que el presidente ha resuelto que se pone a conversar en jornada continua y de aquí al mes de marzo. Y entonces, mientras tanto, le pregunto, ¿quién gobierna? Ahora, hoy tenemos, usted nos ha confirmado que hoy se radica en el Sí. Congreso de la República la ley de financiamiento. Eso es de una gravedad extraordinaria. ¿Cuál es el gobierno que le va a hacer frente a la ley de financiamiento en el Congreso? ¿Con cuál mensaje? Cuando la oposición le dice, con toda razón desde su punto de vista, usted ha dicho que conversemos todo lo que haya que conversar, la ley de financiamiento es uno de los temas que se debatieron para convocar la marcha pública del 21 de noviembre, ¿o no? Claro, además a un Congreso que Bueno, ya lo dijo, nosotros no nos vamos a hacer cargo de una ley de financiamiento que la gente en las calles está rechazando, que no quiere. Entonces, ¿con qué posibilidades y poder va a lograr el gobierno del presidente Iván Duque tramitar una ley de financiamiento que es absolutamente necesaria y urgente? bueno, Pero bueno, usted puede cambiar el texto 20 veces y no van a estar contentos en la calle. claro que El solo no, hecho de leer el título, ley de financiamiento, ya eso va a ser suficiente motivo para que no estén contentos. Pueden pues es cambiar el que texto 20 veces y no les va a gustar. ya le cambiaron el nombre y le Ah, pusieron un bueno, pero nombre le pusieron larguísimo. uno indescriptible. Ley para el desarrollo y ley para el empleo y ley para no sé cuántas cosas, le cambiaron el nombre. Eso, la mona, aunque desea se vista mona, mona, mona se queda. Esa es una reforma tributaria. Sí, reforma tributaria para recaudar más impuestos, no menos impuestos. ¿O no? ¿O para qué son las reformas No, tributarias? para recaudar impuestos. Para Sí, cobrar sí, sí, más, sí, sí. claro, y alguien los tiene que pagar. Y entonces están aumentando la base tributaria, motivo de escándalo, se rasgan las vestiduras, esto es contra la clase media, esto es para golpear las economías más frágiles, mientras a los ricos, que son los dueños de las grandes empresas, se les dan concesiones. Es que de las grandes empresas depende el funcionamiento del país, depende el empleo nacional, depende la capacidad competitiva de Colombia y tiene una carga tributaria absolutamente descomunal de más del 70%. Eso no puede ser así. Y esto tiene Entonces, una lógica y está probado. Es la fórmula Trump que está dando resultados en materia económica. Bajarle esa carga a las empresas, aumentar el empleo. aumentar el empleo, pues hasta niveles que en los Estados Unidos no solamente no hay desempleo, sino que al contrario, el problema es encontrar empleados. Claro, y es la fórmula Trump. Es la fórmula que ha estado aplicando Trump. Es la que se pretende. Pero bueno, vaya usted a explicarles acá. Y fue la fórmula que se propuso en Irlanda con unos resultados absolutamente increíbles. Cuando se bajó toda la carga tributaria al 10%. ¿A dónde se fueron los capitales? ¿A dónde las grandes industrias? A Irlanda. E Irlanda es hoy uno de los países de mayor crecimiento en Europa. Pero eso
donde se debe discutir. Claro que lo discuta la opinión pública, claro que lo discutan los periodistas, claro que lo discutan las personas en la calle, pero discusión que termine en una decisión final, eso es en el Congreso de la República. Claro, en el legislativo, esto no tiene por qué ser... Bien nos lo decía la senadora Paola Holguín. Pero si nosotros no existimos, entonces ¿para qué estamos ahí? Claro, es que es un un Congreso que pretenden reemplazar o suplantar con unas mesas de diálogo cooptadas por la izquierda, además, ¿no? Perfectamente cooptadas por la izquierda. No, pues son ellos los que están organizando esto, pero además como en Chile, que empezaron por el tema de la tarifa en el metro, luego pasaron a las pensiones, luego van a la constituyente, nunca será suficiente para ellos. No, todos los días se va a encontrar un argumento nuevo. Claro, de eso usted cuenta cómo crecen los argumentos en estos momentos en Colombia. Primero es que el presidente Iván Duque hace oídos sordos, no nos escucha, nos ignora. Luego el presidente Iván Duque el sábado en una locución presidencial dice: voy a escuchar a los sectores sociales, vamos a crear el gran acuerdo nacional y nos vamos a sentar a dialogar en una mesa. Ahora cuando se propone y se acelera, porque el domingo empezó ese diálogo nacional que va hasta marzo, el domingo que empezó se le invitó a las centrales obreras para que hablaran. ¿Qué ocurrió ayer en Palacio de Nariño? La CUT, con su representante, llegó y dijo: vea, la verdad es que nosotros no tenemos nada de qué venir a hablar ahora. ¿Quién lo entiende? Si ellos pedían el diálogo, les dan el diálogo y ahora dicen que no quieren dialogar. Eso significa que nada los va a llenar, nada los va a satisfacer. Esos movimientos de extrema lo que quieren es el poder y quieren tumbar al presidente de la República. Y él no se da cuenta. Es que ese es el problema. Eso lo escribimos nosotros en Las Dos Orillas. Escribimos: el presidente no sabe. No sabe porque no quiere saber. No, hemos vuelto a saber porque la producción no nos cuenta qué pasó con el último escrito que hicimos en Las Dos Orillas, donde está también nuestro pensamiento sobre temas que son fundamentales para la vida del país. Esto hay que discutirlo y hay que discutirlo en serio. Pero esa discusión no puede suplantar la tarea de gobernar. Es que ahí está el presidente en las conversaciones y tiene al ministro de Defensa al lado y tiene a la ministra del Interior al lado. Ahí está todo el gobierno al lado conversando. Y mientras tanto, insisto, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Un país empobrecido, un país conmocionado, un país convulsionado en muchos sectores y en otras ciudades, todo en orden, como en Medellín, pero aparece el alcalde electo de Medellín pidiendo Asamblea Nacional Constituyente. No, este es el país de las contradicciones. Y nadie lo autorizó para que saliera con la especie. Creo que la senadora Paola Holguín fue clara en eso, ¿no? Los medellinenses no están pensando en constituyentes, lo está pensando él, que lo piensa obviamente el resto de los sectores que llaman sociales y que creen que hay que cambiar la constitución, pero en la vida real van por la cabeza del presidente. Sin ley de financiamiento, doctor Fernando, ¿de dónde la plata para poder cumplirles con educación y salud? ¿Por qué no leemos la lista de las cositas que están pidiendo ahora los de izquierda, sí, los de la marcha? Listo, mire, es un documento de 25 páginas que habla de implementar los acuerdos con las FARC. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces implementar los acuerdos con las FARC. Las FARC están en el monte, echando bala. Allá están Márquez y allá está Romaña y Santrich. Bueno, todos estos bandidos están allá. Pero entonces, un momento, explíquenme. ¿Implementarlo quiere decir entonces que se apliquen las penas efectivas? ¿Es lo que se está pidiendo? No. Eso no dice en ninguna parte. Implementar es que les den trabajo, les den tierra, les den casa, les den educación, les den salud. Todo gratis. Ojo con lo que dijo, les den tierra. Ya se planteó el tema que yo estaba temiendo hace mucho tiempo, el tema de una reforma agraria, que es lo que está previsto en el papelucho con las FARC. Esa tierra se la tienen que quitar a alguien, o lo que quieren es una tierra inculta. Una tierra que no se está... se está tratando, que hay que hacerle grandes inversiones, que hay que hacer grandes trabajos. Se la pongo sencilla. Lo mismo que han exigido algunos sectores de indígenas en el Cauca, que ellos no van por cualquier pedazo de tierra. No les dicen: oiga, vea, cójase ese pedazo de tierra que hay allá perdido en la selva. No, ellos van por la tierra que está cultivada y que está produciendo. Muy bien, claro. Muy bien. Claro, y eso es con una palabrita como lo hacía Chávez, ¿no? Exprópiese. Pues eso es lo que espera. Claro, y entonces eso tiene un efecto demoledor sobre la producción agrícola del país.
y el ministro de Agricultura batiéndose como un león, luchando porque haya aumento en la producción agrícola nacional. Estamos importando muchas cosas que podríamos estar produciendo acá y estamos inclusive importando cosas de mala calidad por encima de la producción nacional, como el caso del azúcar. Estamos importando malos azúcares para golpear la industria azucarera y la industria de la panela. Ojo, ojo. Bueno, ¿qué más, Demar? Siguiente, reiniciar las conversaciones con el ELN. Ah, bueno. Entonces, perdonarle al ELN todo lo que está haciendo. Entonces ya no lo pedimos a Cuba para que nos manden a estos bandidos, sino que nos sentemos a conversar con ellos para crear un problemita como el que tuvimos con las FARC. ¿Qué más? Después de iniciar las conversaciones con el ELN, también está desmontar el SMAT. Que ahora lo han convertido en un inamovible. ¿Cómo le parece? ¿Qué Sí, significa? eso es inamovible, eso sí. Sí, Gustavo Bolívar salió anoche, tras conocerse del fallecimiento de Dylan, dijo, no, esto es un inamovible. O desmontan el ESMAD o aquí no hay nada que hacer ni nada de qué más hablar. ¿Cómo le parece? Entonces, para empezar, hay que desmontar el ESMAD. Entonces, ¿quién controla las manifestaciones violentas? A ver, ¿quién las controla? ¿Nadie? La propuesta es que el país quede en manos de los violentos y de quienes quieran hacer manifestaciones violentas. La propuesta es que no es necesario controlar las manifestaciones porque ellas serían pacíficas si no existiera el SMAT. Esa es la propuesta. Pero entonces analiza uno situaciones como la del sur de Bogotá, estoy hablando donde se robaron el bus del SITP, allá no había SMAT. Y lo que hicieron fue incendiar el sur de Bogotá. Entonces tampoco es válida la idea. Bueno. Desmontar el SMAT es desmontar la capacidad de la fuerza pública para controlar a los violentos en las calles. En otras palabras, dejarle la ciudad a los violentos. Bueno, terminar de desmontar esa capacidad, en realidad deberíamos decir, porque pues unos policías que hoy en día salen a la calle armados y se mueren de miedo de usar sus armas. Y con toda razón, porque lo primero que les va a pasar es que los van a investigar. Vea usted la consecuencia del hombre del SMAT que actuó bajo la Constitución y la ley y en defensa de los intereses públicos en contra del joven Dylan. Pues hoy está destituido, hoy está investigado y ya se le arruinó la vida. Dígame, ¿dónde va a trabajar o quién lo va a mirar? Y los 230 policías heridos, esos no cuentan. Esos no están en el inventario de las desgracias nacionales. Le quiero contar que la CGT y FECODE ya llegaron a la reunión convocada por el presidente. ¿No escucharon a Gustavo Petro? Vea pues. Bueno, pero le estoy contando pues, le estoy dando noticias de última hora. ¿Qué más? Dato. Siguiente propuesta, implementar, legislar y trabajar en las reformas anticorrupción. ¿Recuerda de quiénes son las reformas anticorrupción? Esa agenda ya se la impusieron de Claudia López. Sí, ya se las impusieron en un principio, le cambiaron toda la agenda al gobierno estrenándose. Eso no funcionó, eso no salió como nadie quería y otra vez los van a embelezar en eso. A propósito de cosas, doctor Fernando, no son 200 y tantos policías, son 341. Aquí tenemos la lista en las manos. 341. 341 policías heridos. Esos sí no importan. Esos no están en la lista de nadie. No, porque ellos no tienen derechos humanos. A esos no los visita nadie. No. Esto no puede. Bueno, siguiente. Negar la ley de financiamiento. También es inamovible. Negar la ley de financiamiento. Sí. Inamovible. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? ¿El presidente dice que eso no se discute? ¿Que eso no es parte del análisis? ¿O se sienta a discutir la ley de financiamiento en Palacio? No ha dicho nada al respecto. No ha dicho nada al respecto. Bueno. Y sin ley de financiamiento, le cuento, no hay gobierno. Y tampoco hay salud, no hay gobierno y no se puede cumplir ninguno de los otros puntos que están pidiendo. Y entonces van a tener razones de fondo para seguir marchando el otro año, todo el año. Pues, y espere que además no ha llegado la discusión del aumento del salario mínimo. Ya viene aquí detrás. Sí, señor. Y va a estar amarrado a todo esto. Siguiente punto, modificar las Fuerzas Armadas. Ellos piden modificar temas de doctrina de las Fuerzas Armadas. Bueno. Esto era un tema que ya habían pedido, recuerda usted, en la negociación en La Habana.
Esto ya lo habíamos escuchado antes. Claro, modificar las Fuerzas Armadas es reducirlas, Dice, quitarles su capacidad de acción, entregarnos. Es que lo que están proponiendo es entregarnos a los que sí tienen las armas, entregarnos a los mafiosos y entregarnos a los revoltosos. Esa es la propuesta, presidente. Pero bueno, dice, tanto aparato y tanta bulla para saber eso. dice reorganización de las Fuerzas Armadas y reestructuración de su plan de formación con enfoque social. ¿Qué será eso? Y de derechos Que humanos. en lugar de enseñarles lo que enseñan en las Fuerzas Armadas, que es a combatir Se y dediquen a a pintar prepararse casas. para enfrentar a los enemigos, que entonces enfoque social, para que las Fuerzas Armadas sean un elemento deliberante, una organización política. Bueno, siguiente punto en el orden. Adelantar una reforma agraria. Eso es un tema esencial, ese es un tema fundamental. Con restitución de tierras. Claro, es quitarle la tierra a los que la tienen ahora para apoderarse en ellos de la tierra. Pero si lo hizo Chávez, pero por Dios, si nos están repitiendo el modelo de Venezuela, lo hizo Chávez, quitó la tierra, resultado, hambre. Nadie está produciendo nada. Y van para una reforma agraria. Y aquí la gente como estupefacta. Aquí nadie reacciona. Nadie lo entiende, nadie lo cree. Implementar estrategias para la igualdad de género. Bueno, no entiende. Bueno. En fin. No a la reforma pensional. No sé cuál, pero la que ellos crean que va a haber, no, eso no. Esta es muy grave. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, seguir con la que tenemos hace 25 años. Bueno, oigan esta que es más grave que todas. No a la reforma, prohibir la minería en el país. Sí, señor. Acábese explotación de oro, esmeraldas, coltán, olvídese del fracking, todo eso se acaba. Sí, es entregarle el país a la subversión, es empobrecer el país, es destruirlo. Le quiero contar que los estudiantes de la Universidad del Cauca se declararon en paro indefinido. Oh, por Dios, no terminaron el semestre. Bueno, claro, que no, pues imagínense. No, qué golpe tan duro. Claro, y empiezan a pensar en que se salvan de los finales, ¿no? Porque es que esto también va de la mano. Y atención, porque se está complicando ya la movilidad en la capital del país, más precisamente en la troncal Suba, a la altura de la estación Campiña. Están dejando de operar en Transmilenio las estaciones Campiña, 21 Ángeles y Transversal 91. Se cancela la alimentación y la flota de Transmilenio está haciendo el retorno en la estación 21 Ángeles. Y hay manifestación también en la 19 con cuarta en honor de Dylan. Ah, sí, lo sabíamos. Anoche lo anunciaron. Esto iba a ser imposible hoy en Bogotá. Bueno, y ya se agarró Vargas Lleras con Carlos Holmes Trujillo. Que hay un riferrafe entre ellos y entonces pues si estaban calculando que Vargas Lleras le iba a jalar a apoyar al gobierno, las cosas no pintan bien. Pues le han estado apostando a eso y estas 3 semanas de conversaciones las ha liderado precisamente Germán Vargas Lleras, que es el que le ha colgado nuevas adornitos a la ley de financiamiento. Si la ley de financiamiento entra con los artículos que propone Cambio Radical, pues va a tener la posibilidad el presidente Duque de tener el apoyo de Cambio. Pero pues con esta situación social que vive Colombia y con la necesidad de las conversaciones, pues está muy lejos el consenso. Bueno, y confirmamos la noticia que dio usted esta mañana. El presidente del Congreso pide que no se tramite la ley de financiamiento. Sí. En otras palabras, cuando llegue la ley de financiamiento a la plenaria, el presidente del Congreso la archiva. No la presenta, no está en el orden del día. No la anuncia, sí. Mire, dice el trino de Lido García Turbay, que es el presidente del Congreso de la República. De manera respetuosa pido a los ponentes de la reforma tributaria y congresistas de las comisiones terceras de Senado y Cámara suspender su estudio hasta tanto no escuchemos a los líderes de la protesta social. ¿Cuánto tiempo puede tardar esto? ¿Y a cuáles líderes y cómo? Y ahí se enfrasca usted en eso y nos llega el 31 de diciembre. Este país se quedó sin la ley de financiamiento a pesar del empujón que le dio la Corte Constitucional para no dejarla morir de inmediato.
Y es que si se quedó en diciembre, en el 2020, el gobierno no tendrá esos ingresos, ¿no? Y se desmontan unos que ya ha venido cobrando y que los cobrará hasta el 31 de diciembre en virtud de ese fallo con efecto postergado que dictó la Corte Constitucional, de esos inventos de la Corte Constitucional. Pero el 1 de enero ya no se podrán cobrar esos tributos que se han venido cobrando. ¿Y entonces dónde vamos a parar? Muy bien. Bueno, estas son noticias que comentábamos con ustedes en Al Oído. Sí, señor, hablábamos con ustedes al oído, 7 de la mañana, 42 minutos.